Buenos días, soy Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García. Gracias por acompañarnos. Mi primer encuentro con el espacio público está entre los recuerdos más tempranos de mi niñez. Salía de la mano de mi mamá de los departamentos blancos entre las calles Mississippi y Río Salinas. Con caminar unos pasos llegábamos a las resbaladillas y los subibajas del parque. El recuerdo más vivo es el de una resbaladilla de 3 vías, con una carcasa de aluminio que olía a orines que le daba forma de cohete espacial. Para mí era más emocionante que el mismísimo Apolo 11. Poco después nos mudamos a vivir a 2 kilómetros de ahí. Mi hermano Beto, un año mayor, tenía 4 años. Ya entendía lo que había pasado, pero yo estaba confundido. Mi mamá me cuenta que yo la perseguía por toda la casa y le preguntaba: mamá, ¿cuándo nos regresamos a nuestra casa? Mi casa era donde estaba el parque y su cohete. Así que permítanme hablarles de mi casa. San Pedro Garza García es una ciudad de 130,000 habitantes en un país de 130 millones. Somos una milésima de México. Nuestra ciudad descansa en un valle al pie de la Sierra Madre Oriental, una cadena de montañas que nos provee de sombra y de agua para sobrevivir en medio del desierto. San Pedro también es parte de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más grande de México, considerada la capital industrial y comercial del país. El lugar de privilegio que ocupa San Pedro atrajo a los más beneficiados por la prosperidad de Monterrey. Una ciudad que cuenta con 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Una ciudad que se refería a sí misma como el municipio modelo de México. San Pedro se convirtió en una ciudad que parecía tenerlo todo: casas grandes, centros comerciales, cada vez más espacios de oficinas, relativa seguridad y un bello paisaje. Decidí postularme como candidato independiente a alcalde de San Pedro porque yo no estaba contento y sabía que no era el único. En apariencia, San Pedro tenía todo para considerarse una ciudad exitosa. Y sin embargo, estaba perdiendo su alma en 5 aspectos muy concretos. Primero, una ciudad que envejece. Una ciudad que envejece en edad porque su pirámide poblacional se está invirtiendo. En un país donde el promedio de edad es de 28 años, en San Pedro el promedio es de 38, 10 años más. Una ciudad que envejece porque los jóvenes tienen que buscar en otro lado lugar de vivienda que no se les ofrece aquí. Una ciudad que envejece en su infraestructura, donde aún hay tuberías de plomo, el cableado eléctrico es aéreo y los juegos infantiles de los parques no han cambiado en 40 años. Y que envejece también en espíritu, pensando que sus mejores años han quedado en el pasado. Segundo, una ciudad injusta. Una ciudad injusta donde no se estaba ofreciendo el mismo estándar de servicios para quienes vivían en otras zonas menos favorecidas. Donde un vecindario instala sofisticadas cámaras de seguridad, mientras que en el otro no tiene acceso a la red de agua potable. Donde hay unos parques con bancas de diseñador, mientras que en otros parques las bancas están oxidadas. Tercero, una ciudad contaminada. Una ciudad contaminada en el que 180 días, la mitad del año, tenemos mala calidad del aire. Donde el agua de los arroyos principales era ensuciada por descargas de drenajes sanitarios de casas y negocios. Una ciudad ineficiente en el uso de energía y sin una visión clara de su responsabilidad frente a la emergencia climática. Cuarto, una ciudad al servicio del automóvil, que pierde la escala humana. San Pedro es una ciudad hecha para mover automóviles, con 1.2 automóviles registrados por habitantes. Aquí hasta el bebé recién nacido tiene un automóvil contaminando en su nombre.
A eso hay que agregar 200,000 automóviles entrando diariamente a las escuelas, oficinas, tiendas y restaurantes de nuestro municipio. Y quinto, una ciudad que excluye. Una ciudad en la que sus áreas verdes no invitan a quien viene de fuera porque algunos parques tienen rejas y carecen de baños. Donde las banquetas estaban llenas de obstáculos y no había rampas para personas con movilidad reducida. En resumen, a San Pedro le faltaba lo que para mí es el alma de una ciudad: vida en el espacio público. Un problema con el que muchas ciudades se pueden identificar. Y para eso era necesario renovar nuestros espacios. Les contaré brevemente la historia de cada uno de ellos. El Parque Mississippi es un ejemplo de una renovación en la que se respeta la esencia y se honra su historia. El parque está en una zona residencial construida en los años 50. Era un patio de juegos de 1 hectárea donde crecieron generaciones de niños de San Pedro, incluyéndome a mí, que lo consideraba mi casa. No importa qué tan vieja se hacía aquella resbaladilla en forma de cohete. Niños de los 70s, de los 80s, de los 90s pasaron sus tardes y el día imaginando viajes espaciales. Pero eventualmente la ciudad misma envejeció. El comercio y las empresas fueron sustituyendo a los residentes locales. Hoy, por cada residente tenemos 8 empleados que trabajan en la zona. En algún momento, alguien colocó una cerca y le puso un candado. Y los niños dejaron de venir. La pintura de los juegos infantiles se cayó y sus estructuras de acero y aluminio se oxidaron y comenzaron a echarse a perder. Al ser nuestro primer proyecto como administración, soñamos en grande con este parque. Lo queríamos todo: acera para los mayores, nuevos juegos para los niños, una pista para correr, un patio para los perros e incluso una pequeña pista de patinaje. Todo acomodado en un bello diseño realizado por 2 jóvenes arquitectos. Desde luego, hubo personas que se opusieron a la renovación, se habían acostumbrado al candado y a la reja, pero sobre todo no querían que se tocaran sus recuerdos. Por eso fue muy importante que el parque tuviera símbolos que nos recordaran su historia, porque es nuestra historia. Necesitábamos una renovación que respetara la esencia del parque y que al mismo tiempo acercara a las siguientes generaciones. Entre esos símbolos, recuperamos los bloques de cemento donde niños de los 50 habían dejado impresas las huellas de sus manos y los transformamos en parte del nuevo diseño del espacio de patinaje. Y por supuesto, colocamos un nuevo cohete acompañado de otros juegos modernos teniendo como tema central los viajes espaciales. Hoy el Parque Mississippi está lleno de lunes a domingo. Y cuando veo a niños en el nuevo cohete jugando a que son astronautas, no solo me veo a mí mismo y a generaciones de niños que pasaron por aquí en su infancia, también veo a las próximas generaciones que seguirán manteniendo vivo este parque y que lo considerarán su casa. Una ciudad rejuvenecida por su parque. El Parque Manuel Cloutier es un ejemplo de lo injusta que era la ciudad, con un gobierno que muchas veces seguía un doble estándar en la calidad de atención. Ubicado afuera de las áreas del auge inmobiliario, este sector al norponiente de San Pedro concentra 1/3 de nuestra población, pero cerca del 60% de los delitos denunciados. Los mismos vecinos de esta zona nos reclamaban esta diferencia en el trato. En algún momento de mi primera campaña se me acercó una joven señora de este sector, acompañada de sus 2 niños. Era evidente que se trataba de una persona que hacía ejercicio con regularidad. Me preguntó, ¿por qué la gente allá en las zonas residenciales tiene una pista para correr acolchonada con tartán para proteger sus rodillas y nosotros tenemos una pista para correr de concreto? ¿No son iguales mis rodillas y las de la señora de allá?
Era un principio de elemental justicia que el Parque Cloutier tuviera el mismo nivel de equipamiento que los parques en el resto del municipio. Pero no el equipamiento que nosotros dispusiéramos. En el Parque Cloutier, como en todos nuestros proyectos, involucramos a los propios vecinos en el diseño de sus espacios, a través de una metodología que nos enseñó la Asociación Parques de México para detectar necesidades, proponer ideas y crear juntos el parque ideal. Porque el primer paso para tratar con más justicia a los vecinos es escucharlos. Por supuesto, el parque hoy tiene pistas para correr con tartán y canchas de fútbol, de básquetbol y de tenis. Y mi favorito, un skate park diseñado por profesionales que siempre están lleno de niños y adolescentes. Además, tiene huertos urbanos, un mariposario y un programa de adopción de árboles que une a las familias y las educa en la cultura de la sostenibilidad. Un ejemplo de cómo un parque puede encarnar el valor de la justicia. La otra cara de la moneda era Bosques del Valle, una colonia residencial de clase alta con un parque de 11 hectáreas en el que se respiraba tranquilidad y silencio. Había una razón para ese silencio: el parque estaba vacío. No había familias, no había niños, solo algunos mayores que salían a caminar en la banqueta. Un silencio que era celosamente mantenido por un grupo pequeño de vecinos que no querían que los niños jugaran ni que los visitantes pasearan por el parque. Cuando presentamos la propuesta de renovación del parque, este grupo de vecinos hizo sentir su descontento. Su principal foco de atención eran los baños. No querían que el parque tuviera baños. Para ellos los baños eran una invitación a que visitaran el parque personas que no eran vecinos directos. El parque tenía que ser solo para quienes tuvieran su casa y su baño cerca. Al sentirse criticados, cambiaron su enfoque y protestaron contra cada etapa del proyecto, contra los árboles, las banquetas, las áreas de juegos, el foro al aire libre, las pistas para correr, las bicicletas. Cada mejora era para ellos un paso más en el camino de convertir su parque silencioso en un parque lleno de personas. No fue un camino fácil. Por momentos, la gente en contra del proyecto fue mucho más ruidosa que la gente que estaba a favor. Pero nosotros sabíamos que había una mayoría silenciosa, que las mamás estaban a favor de tener baños donde llevar a sus hijos, que los mayores agradecían tener banquetas más accesibles y caminables, que los adolescentes sí querían un espacio para usar su bicicleta, que los niños necesitaban áreas para jugar y despertar su imaginación. Lo sabíamos porque lo habíamos escuchado en los talleres de creación. Al final, la mayoría silenciosa se hizo escuchar sin necesidad de gritar. Lo hizo llenando el parque de vida, asistiendo a las clases de yoga, jugando en las canchas de básquetbol, participando en los eventos culturales. El silencio de la mayoría pudo más que el ruido de las protestas, y hoy el Parque de Bosques del Valle es un ejemplo de un parque incluyente, un parque para todos. Si me preguntas cuál de mis hijos es mi favorito, te respondería que es el Parque El Capitán. Diseñado por Mario Shednan, uno de los mejores arquitectos paisajistas mexicanos, es el único parque que tuvimos la oportunidad de hacer completamente desde cero. Al estar situado en la desembocadura del río El Capitán, la estrella principal de este parque tenía que ser el agua. Nuestra ciudad tiene una relación difícil con el agua. Después de todo, estamos en el desierto. Aquí el agua es escasa y valiosa y sin embargo la desperdiciamos y la contaminamos todos los días. La única forma en la que un parque urbano junto al arroyo El Capitán tendría éxito era cambiando esa relación. El agua de este río tenía años de estar turbia y oler mal. Nosotros estábamos determinados a que fuera cristalina. Nos tomó más de un año limpiar el río, cerrar cada descarga de desechos que contaminaba sus aguas. Caminamos por todos los túneles y revisamos cada tubería por donde se canalizan sus afluentes.
Limpiar el arroyo El Capitán fue un esfuerzo que abarcó medio territorio municipal y media docena de agencias de gobierno municipal, estatal y federal. También decidimos construir una planta de tratamiento de aguas residuales para proporcionar una fuente de riego más sustentable para el parque. Para almacenar el agua tratada para riego, se incluyó un estanque artificial con 2 bellas fuentes que resaltan el protagonismo del agua en este parque. El agua transformó el paisaje del parque y revitalizó servicios ambientales. Más de 350 árboles de la región fueron plantados, avanzando un poco en la recuperación del aire limpio para nuestra ciudad y poniendo una pequeña aportación para combatir el cambio climático, absorbiendo parte de nuestras emisiones de carbono. La última historia es sobre las calles principales en el corazón de nuestra ciudad. Las llamamos las calzadas, Calzada del Valle y Calzada San Pedro. No son exactamente parques urbanos, pero son clave en nuestra comprensión del espacio público. Como sucedió en el Parque Mississippi, las calzadas ya no eran avenidas residenciales, sino comerciales. Y a medida en que las casas se convirtieron en boutiques y plazas comerciales, las aceras comenzaron a convertirse en estacionamientos, hasta que llegó el momento en que se volvió imposible caminar por ellas. En esta ciudad, el automóvil tenía siempre prioridad. La recuperación de las aceras fue un hito para nuestra estrategia por 2 razones. Primero, porque las calzadas son la conexión entre nuestros parques. Con las banquetas adecuadas puedes caminar desde el Parque El Capitán hasta el Parque Mississippi, pasando por la zona comercial conocida como Centrito Valle. Continuando hasta el sur puedes caminar hasta el Parque de Bosques del Valle y conectar con la avenida Vasconcelos, la más transitada de la ciudad. Con los parques renovados teníamos los destinos y ahora estábamos conectándolos de manera peatonal. Y segundo, este proyecto fue un hito porque introdujimos una nueva infraestructura en la zona, nuevas tuberías de agua, drenaje y de gas natural, un nuevo sistema de alcantarillado y líneas eléctricas que ya no son aéreas sino subterráneas. Este se convirtió en nuestro primer paso para repoblar las calzadas y atraer a familias jóvenes. Sobre esta nueva infraestructura podemos densificar la zona al permitir que los propietarios construyan edificios de hasta 4 pisos, siempre y cuando usen ese espacio adicional para viviendas. Con estos proyectos estamos modelando una ciudad con distritos de 20 minutos, barrios donde podrás encontrar lo que necesitas para tu día a día a no más de 20 minutos a pie. Tu hogar, tu trabajo, tu tintorería, tu café de la mañana, tu cena de la noche, todo lo que necesitas lo tienes cerca, en una ciudad más compacta y más sostenible. Es la manera en la que dejamos atrás una ciudad hecha al servicio del automóvil para ser una ciudad al servicio de las personas, de escala verdaderamente humana. Por supuesto que no ha sido fácil empujar esta transformación. Para cambiar nuestros espacios públicos fue necesario vencer cierta resistencia cultural, modos de pensar que preferían anclarse en el pasado y que veían con desconfianza el futuro. Estoy seguro de que son resistencias que encontramos en las ciudades grandes, pero sobre todo las vemos en las pequeñas ciudades. Ciudades donde suele haber oposición a la innovación y un poco más de apego a las costumbres. Por eso, más allá de hablar mejoras específicas que hicimos en cada parque, quiero compartir con ustedes cómo logramos vencer estas resistencias. Lo haré a modo de 5 consejos, 5 ideas para renovar el alma de una ciudad. Primero, involucra a la ciudadanía. Involucra a la ciudadanía en el diseño colectivo de sus parques. Déjalo ser parte del proceso creativo. Reimaginar los espacios públicos juntos. Segundo, pon a competir a los arquitectos. Los grandes arquitectos y las firmas de renombre están deseosos de participar en proyectos públicos. Déjalos competir sobre quién puede traer el mejor diseño.
Para obtener mejores resultados, nosotros solicitamos al gremio de arquitectos que nos ayudara a evaluar las propuestas y fueran quienes nos recomendaran las mejores en términos de diseño y viabilidad. Tercero, ensúciate los zapatos. La mejor supervisión de obra es la que hace el alcalde personalmente. Recorre los trabajos semanalmente, reúnete con los responsables de las obras para revisar avances y apretar el paso cuando es necesario. El acompañamiento del alcalde puede ayudar a remover obstáculos y a conseguir aliados y también a poner presión para que las cosas se hagan bien, con cuidado en los detalles. Cuarto, sube a bordo al sector privado. Las empresas también buscan oportunidades para inscribirse en proyectos de responsabilidad social. 20 de las empresas con sede en San Pedro donaron los juegos infantiles en nuestros parques. Hermosos sets que desafían a los niños física y mentalmente para mantenerlos activos y alejarlos un rato de sus tablets. Y 5, asegura el mantenimiento a largo plazo. Quizá este es un tema resuelto en muchas partes del mundo, pero no en México. Lamentablemente, lo que se construye aquí con frecuencia cae en el abandono a los 3 años. Una vez que termina una administración, la que sigue llega revirtiendo las decisiones, planteando su propia visión y descontinuando los planes. Es la tragedia de nuestros ciclos políticos. Para asegurar su viabilidad en el largo plazo, nuestros parques necesitan de una autoridad municipal de parques que se haga cargo de darles continuidad, sin perder la capacidad de ajustarse a las necesidades que traiga el futuro. Que los parques estén más cerca de los ciudadanos y un poco más lejos de los ciclos de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo de otras ciudades que tienen autoridades de parques para entender cómo están trabajando, cómo están siendo más eficientes y qué buenas prácticas podemos traer para San Pedro. En las próximas semanas publicaremos un nuevo reglamento que crea el Organismo Municipal de Parques de San Pedro, un organismo ciudadanizado, en manos de expertos y con las capacidades para tomar la responsabilidad de todo lo que pasa en los 5 espacios emblemáticos cuyas historias les acabo de platicar. Si te interesa saber más sobre esta propuesta de reglamento, te dejo aquí una liga y el correo electrónico de Germán Enríquez, el líder del proyecto, que con gusto puede compartirte la información con más detalle. Este organismo será el encargado del mantenimiento físico de las actividades sociales y culturales de la sostenibilidad y sobre todo de hacer permanecer en el tiempo los valores sobre los que construimos nuestros parques urbanos: renovación, justicia, inclusión, responsabilidad con el medio ambiente y ciudad de escala humana. Lo que tienen en común las historias de nuestros parques emblemáticos es que su impacto trascendió el espacio físico de cada parque y empezaron a detonar un cambio positivo en nuestra identidad, en nuestra forma de ser como ciudad. Transformar nuestros espacios públicos está generando una transformación de nosotros mismos. Hoy San Pedro es una ciudad que se está renovando, porque el candado que quitamos del Parque Mississippi fue el primero de muchos que fueron desapareciendo. Pero ahora son los propios vecinos quienes piden que su parque se renueve y quede como el Mississippi. Hoy San Pedro es una ciudad más justa, porque los vecinos del norponiente reciben el mismo estándar de servicios y de infraestructura que el resto del municipio. Y lo más importante es que no hay vuelta atrás, porque los propios vecinos no dejarán que su municipio les ofrezca menos de lo que ya tienen. Hoy San Pedro es una ciudad más incluyente, porque nuestros espacios son para el niño de 8 años y el adulto de 80, para los padres con niños pequeños y para los adolescentes, para los mayores y para las personas con discapacidad, para los que viven cerca y para los que viven lejos. Hoy San Pedro es una ciudad más responsable con el medio ambiente, una ciudad que cuida el agua y la recicla en sus áreas verdes, una ciudad que planta árboles de la región y crea zonas verdes para absorber la contaminación y mitigar nuestra aportación al cambio climático. Hoy San Pedro camina a ser una ciudad de escala humana, que promueve una movilidad más activa y menos contaminante, que busca ser más compacta y más eficiente. Hoy San Pedro vuelve a ser la casa de un niño que vive en un departamento blanco con sus papás
y sueña con ser un astronauta que pilota un cohete interestelar y que vive la ciudad como un lugar bueno, que nos cuida y al que hay que cuidar. Una ciudad que recupera su alma.